En esta clase vamos a ver algunas aplicaciones de las leyes de Newton, específicamente pues el desarrollo de algunos ejemplos clásicos. Primer ejemplo, un semáforo con una masa de 15 kilogramos cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como se muestra en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Determine el valor de las tensiones en los cables. Entonces en el problema nos están dando la masa del semáforo. Vamos a tener que existen tres cables, los cuales están unidos en este punto. Y por tanto se me van a producir, debido a que sobre el semáforo actúa la fuerza gravitacional, es decir, el peso, se me van a generar unas tensiones en los cables, que sería T1, T2 y T3. Y de los cables, que en este caso pues serían cables rígidos, tenemos información con respecto a los ángulos que forman los dos cables superiores con respecto a la horizontal. Bueno, solución. Este es el gráfico que nos presentan en el problema. Identificar los datos que tenemos, que pues, en este caso del enunciado sacamos la masa, 15 kilogramos, la masa del semáforo. Realizando un diagrama de cuerpo libre para el punto de abajo, es decir, el punto donde se une el semáforo con, digámoslo, el cable 3, que sería la tensión 3, ¿cierto? Veamos que van a existir dos puntos de unión. Este punto que tenemos acá, que va a involucrar el peso del semáforo y la tensión en el cable, y el segundo punto de unión sería el que tenemos aquí arriba, donde tendríamos la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Si realizamos un diagrama de cuerpo libre para el punto de abajo, ¿cierto? Analizando las fuerzas que actúan en ese punto, tendríamos el peso del semáforo, que quedaría hacia abajo. Y en respuesta a ese peso, en el cable se crea una tensión, la tensión 3, que iría hacia arriba. La dirección es contraria debido a la tercera ley de Newton. Para este diagrama de cuerpo libre planteamos sumatoria de fuerzas en X. En todos los problemas se comienza aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En este caso vemos que no hay fuerzas en X actuando sobre el cuerpo, por lo tanto simplemente me queda sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación no me aporta ningún tipo de información o tampoco me sirve para mayor cosa. Planteando la sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría, tenemos la tensión, ¿sí? Como va hacia arriba positiva, menos el peso, el menos es porque va hacia abajo, igual a 0. Se iguala a 0, ya que esta es una situación donde el cuerpo se encuentra en equilibrio, lo que quiere decir que no hay ningún tipo de movimiento del objeto o del cuerpo, que en este caso es el semáforo. Por lo tanto, la aceleración va a ser 0, por eso queda igualado a 0. O también se puede decir que simplemente como tenemos una condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas se iguala a 0. De esta ecuación, pasando el peso al otro lado de la igualdad, obtenemos que la tensión 3 es igual a W, reemplazando
W es masa por gravedad por definición. Tendríamos que la masa es 15 y la gravedad sería 9,8. En esta parte, repito nuevamente, que la gravedad la vamos a tomar en magnitud, es decir, como una cantidad positiva. Debido a que la dirección, que es que la gravedad va hacia abajo, ese signo negativo porque va hacia abajo ya se tuvo en cuenta cuando se hizo el análisis de las fuerzas en Y, que es este menos. Entonces colocar un menos acá sería redundante y daría un resultado erróneo. Realizando el cálculo, la tensión 3 sería igual a 147 newton, que es uno de los resultados que nos están pidiendo en el ejercicio. Analizando ahora el punto de arriba, entonces lo primero que haríamos es hacer un diagrama de cuerpo libre para ese punto de unión. El diagrama de cuerpo libre 2, en este caso, quedaría de esta manera. Entonces tendríamos la tensión 3 que va hacia abajo, que es la que está generando una tensión en estos dos cables superiores. ¿Sí? Esa tensión 3 va hacia abajo, pues obviamente por el peso del semáforo, que está jalando en este punto, por decirlo de alguna manera. Esa tensión 3 genera la tensión 1 y la tensión 2, ¿cierto? Que por tercera ley de Newton quedarían en estas dos direcciones paralelas a los cables. Trazo mi sistema de coordenadas X y Y, ¿cierto? Donde el origen coincidiría con el punto de la unión, es decir, este punto de acá. Y la información que tenemos son estos ángulos superiores, que serían este ángulo alfa y este ángulo teta en mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, este ángulo vendría a ser el mismo que se me forma en esta parte y este ángulo teta vendría a ser el mismo que se me forma acá. Eso va a ser importante ya que, como se observa en el gráfico, la tensión 1 y la tensión 2 van a tener componentes, una componente en X y una componente en Y. Caso contrario a la tensión 3, que solo va a tener componente en Y. Identificando los ángulos, alfa sería 37 grados, teta sería igual a 53 grados. Planteamos sumatoria de fuerzas en X. En este caso, sí hay fuerzas en X, que sería la componente en X de la tensión 1 y la componente en X de la tensión 2. Si se plantea el sistema coordenado de esta manera, pues observa que la componente en X de la tensión 1 va a ser negativa y la componente en X de la tensión 2 va a ser positiva. Nuevamente, como aquí no hay ningún tipo de movimiento, se encuentra bajo una condición de equilibrio, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Reemplazando lo que sería la componente en X de la tensión 1, para eso se utiliza la descomposición por función trigonométrica, que sería la magnitud de la tensión, es decir, la longitud del vector, que sería T1, por el coseno de alfa, ya que como vemos en el gráfico, la componente en X de esa tensión estaría asociada con el lado adyacente al triángulo rectángulo que se me forma. Haciendo lo mismo para la componente en X de la tensión 2, me quedaría T2 por el coseno de teta, igual a 0. A esto lo voy a llamar mi ecuación 1, donde en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que sería T1 y T2, que es precisamente lo que nos están
pidiendo hallar. Haciendo ahora la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tendríamos la componente en Y de la tensión 1, que sería este término. La componente en Y de la tensión 2, que sería este otro término. Menos la tensión 3, que solo tiene componente en Y. Entonces el menos, como va hacia abajo, por eso el signo negativo. Y esa sumatoria igual a 0 por la condición de equilibrio. Realizando la misma descomposición que se hizo arriba, utilizando los ángulos, vemos que las componentes en Y estarían asociadas con el lado opuestos a estos ángulos. Entonces para la componente en Y de la tensión 1, nos quedaría que eso es T1 por el seno de alfa. Para la componente en Y de la tensión 2 me quedaría T2 por el seno de teta. Y la tensión 3 la pasé de una vez al otro lado de la igualdad. Queda positiva. A esto la voy a llamar mi ecuación 2. Pues como se puede observar, tenemos un sistema de dos ecuaciones, que serían 1 y 2, con dos incógnitas, que serían la tensión 1 y la tensión 2. Generalmente, en la mayoría de problemas, siempre se llega a un sistema de este estilo, un sistema 2x2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos para resolver sistemas de este estilo hay varios. Los más usados son el método de sustitución y el método de reducción. Para este problema en particular voy a utilizar el método de sustitución, que consiste simplemente en, de cualquiera de las dos ecuaciones, se va a despejar alguna de las incógnitas, cualquiera, no importa. Generalmente uno siempre escoge la ecuación que algebraicamente es más sencilla para realizar el despeje. En este caso la ecuación más sencilla sería la ecuación 1. Entonces de esa ecuación voy a despejar la tensión 2. Entonces lo que yo haría sería pasar este término al otro lado de la igualdad y luego el coseno de teta que está multiplicando lo pasaría a dividir. De tal manera que obtengo la siguiente ecuación, que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de alfa sobre el coseno de teta. Ahora, lo que debo hacer es tomar esta tensión y reemplazarla en la otra ecuación, es decir, en la ecuación 2. Reemplazando la tensión 2 en la ecuación 2, me quedaría lo siguiente. Esta es la ecuación 2, reemplazo T2, que es T1 por el coseno de alfa sobre el coseno de teta. Y me quedaría de esta manera mi ecuación. Ahora observen que en esta ecuación solo tengo una incógnita, que sería T1, ya que T3 ya la calculé anteriormente. Y los ángulos los conozco. Para hacer el despeje de T1, puedo sacar factor común T1, me quedaría T1 factor común de seno de alfa más coseno de alfa por, observen que acá me quedó seno de teta sobre coseno de teta. Ese cociente sería lo mismo que tener tangente de teta por identidad trigonométrica. Y eso me quedaría igualado a la tensión 3. Cuando se obtengan términos donde se pueda hacer este cambio,
es decir, seno sobre coseno, y que el ángulo sea el mismo, es recomendable cambiarlo a tangente. Sin embargo, no es obligatorio hacerlo. El término se pudo haber dejado como lo tenemos aquí arriba y pues el cálculo daría exactamente igual. Pasando a este término que está multiplicando al otro lado de la igualdad, me quedaría que T1 es igual a T3 sobre todo este término. Reemplazando los valores para la tensión 3 para los dos ángulos, me quedaría expresado de esta manera. Y realizando el cálculo, se obtiene que la tensión 1 es igual a 88,466 newton. Ahora, para obtener la última tensión, se puede reemplazar la tensión 1 que acabamos de hallar en cualquiera de las otras dos ecuaciones. Yo voy a reemplazar en la ecuación donde ya tenía el despeje realizado para hallar T2. La ecuación es esta, que ya anteriormente la habíamos colocado. Reemplazando la tensión y reemplazando los dos ángulos, me quedaría expresado de esta manera, de esta forma, y realizando el cálculo, se obtiene que la tensión 2 es igual a 117,398 newton. Por lo tanto, la tensión 1 es de 88,466 newton, la tensión 2 es de 117,398 newton y la tensión 3 es de 147 newton. Siguiente ejemplo. Dos objetos de masas M1 igual a 7 kilogramos y M2 igual a 4 kilogramos cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable. Los objetos están conectados mediante una cuerda de masa despreciable. Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Entonces tenemos acá una representación del sistema, donde vemos que tenemos los dos objetos con sus respectivas masas que están unidos mediante esta cuerda. ¿Sí? Generalmente en estos problemas se maneja el concepto de cuerda ligera, ¿sí? Que es simplemente que la masa de la cuerda es despreciable y por lo tanto no va a hacer ningún aporte en el movimiento. ¿Sí? A eso es a lo que hace referencia esta parte. Y lo que nos están pidiendo es calcular la tensión que se genera en la cuerda debido a los objetos y la aceleración del sistema como tal. Debido a que están conectados con la misma cuerda, pues va a existir una única aceleración, donde los dos objetos se van a mover con esa misma aceleración. Bueno, solución. Hacemos una representación gráfica del problema. Yo acá en el mismo gráfico realicé los diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2, donde vemos que en la masa 1 la fuerza que tenemos que actúa sería el peso 1. Ese peso 1 me genera una tensión en la cuerda, que en este caso pues quedaría hacia arriba, contrario a este paso. Para la masa 2 tendríamos la fuerza que actúa sobre ella, que sería el peso 2, y que es una tensión que se genera en la cuerda debido a este peso. Ahora,
como la cuerda es la misma, la cuerda que une ambos objetos es la misma, eso me genera que las tensiones en la cuerda sean iguales. Por eso acá lo escribí de esta manera. Y no escribí tensión 1 y tensión 2, ya que las tensiones pues son iguales, no tiene sentido notarlas de forma distinta. Ahora, en el problema anterior, cuando se tiene una condición de equilibrio, uno puede trabajar de forma normal, donde uno tiene que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Cuando tenemos una situación de una condición de equilibrio. Cuando ya hay un movimiento, siempre va a ser necesario definir lo siguiente. La dirección del movimiento, que yo la estoy representando con estas dos flechas. Es decir, lo que yo estoy diciendo acá es que el bloque M2 se va a mover hacia arriba y M1 se va a mover hacia abajo, hacia abajo. Esa deducción se saca a partir del valor de las masas, donde vemos que la masa 1 es mayor que la masa 2. Y eso es lo que causa que el movimiento se dé de esta manera. Estas direcciones de movimiento van a ser muy importantes, ya que cuando se plantee la segunda ley de Newton, estas direcciones de movimiento me van a definir la dirección que yo voy a tomar como positiva o el sentido que voy a tomar como positivo en mis ecuaciones. Voy a empezar haciendo el análisis para M1, pero se puede empezar por cualquiera de las dos masas. Para M1, como siempre, sumatoria de fuerzas en X. No tenemos fuerzas en X actuando sobre M1, simplemente me quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ojo a lo que dije anteriormente. Para este bloque, para este diagrama de cuerpo libre, debido a esta dirección de movimiento, hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba va a ser negativo. Quiere decir que en la ecuación de sumatoria de fuerzas, W1 sería positivo y la tensión sería negativa. Es por eso que queda escrito de esta manera. Menos la tensión más W1 es igual, en este caso, a la masa, que sería M1, por la aceleración del sistema, es decir, M1 por A. Reemplazando W1 nos quedaría menos la tensión más M1 por G igual a M1 por A. Reemplazando el valor de M1 y el valor de la gravedad, la ecuación quedaría de esta forma. Y realizando el cálculo de 7 por 9,8, se obtiene que menos la tensión más 68,6 es igual a 7A. A eso lo voy a llamar mi ecuación 1, en donde voy a tener dos incógnitas, que en este caso sería la tensión y la aceleración, que es precisamente lo que me están pidiendo hallar en el problema. Ahora, haciendo el análisis para M2, entonces repito, la dirección de movimiento es hacia arriba, lo que quiere decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas en la sumatoria de fuerzas y todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser negativas en la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y me quedaría entonces la tensión, en este caso positiva, menos el peso 2 igual a la masa 2 por
la aceleración. Reemplazando el peso 2 me quedaría la tensión menos M2 por G es igual a M2 por A. Reemplazando los valores que conocemos, que sería la masa 2, que es de 4 kilogramos, y la gravedad, me queda la expresión de esta manera. Realizando el cálculo, obtengo esta ecuación. La tensión menos 39,2 es igual a 4A. Ya esa la voy a llamar mi ecuación 2. Por lo tanto, entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2 estarían formando un sistema 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, y para resolverlo se puede utilizar nuevamente el método de sustitución, donde para aplicar ese método se despejaría de alguna de las dos ecuaciones alguna de las variables y se reemplazaría en la otra ecuación. Ahora, para este sistema en particular voy a aplicar el método de reducción, donde operando las dos ecuaciones voy a eliminar directamente una de las variables. Generalmente cuando uno trabaja con tensiones, este método es bastante recomendable, el método de reducción. Entonces vemos que para eliminar la tensión de las dos ecuaciones bastaría simplemente con sumarlas, ya que si yo sumo las dos ecuaciones, la tensión se me anularía. La suma me quedaría planteada de esta manera y obtendríamos lo siguiente. Las tensiones se anulan, la operación de estas dos cantidades me da 29,4 y 7A más 4A me daría 11A. Pues, observen que acá obtenemos una ecuación con una única incógnita, que sería la aceleración. Despejamos la aceleración pasando este 11 que estamos explicando a dividir, me quedaría expresado de esta manera, y por lo tanto la aceleración sería igual a 2,672 metros sobre segundo cuadrado. Aquí es importante recordar que para que todas las cantidades me den con las unidades en el sistema internacional, hay que trabajar las masas en kilogramos. Y en el caso de que haya involucrada alguna distancia, esa distancia manejarla en metros. Ahora, de la ecuación 2, que es esta, voy a despejar mi otra variable, que sería la tensión, debido a que ya conozco la aceleración. Me quedaría entonces que la tensión es igual a 4A más 39,2. Reemplazando el valor de la aceleración, el que haya anteriormente, que sería este, me queda expresado de esta forma, y realizando el cálculo, se obtiene que la tensión es igual a 49,888 newton. Entonces se puede decir que la tensión en la cuerda es de 49,88 newton. Siguiente ejemplo. Un bloque de masa M1 igual a 5 kilogramos ubicado sobre una superficie horizontal rugosa, es decir, una superficie con fricción, se conecta a un objeto de masa M2 igual a 5 kilogramos mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura. Al bloque M2 se le aplica una fuerza de magnitud E en un ángulo θ con la horizontal, como se muestra, y el bloque se desliza hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque
y la superficie es mu sub k igual a 0.2. Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Entonces tenemos dos cuerpos que están conectados mediante una misma cuerda. Lo mismo el ejercicio anterior, es una cuerda ligera de masa despreciable, o sea que la masa de la cuerda no se tiene en cuenta para el movimiento. Nos dicen que sobre la polea no hay fricción con la cuerda, pero que sí hay fricción entre el bloque y la superficie en la que él descansa. Y específicamente nos dan el coeficiente de fricción cinética. Nos dicen que sobre este bloque se aplica una fuerza E, ¿cierto?, que hace que este bloque se deslice hacia la derecha. Es por eso que la aceleración queda en esta dirección. Solución. Acá tenemos un diagrama de todas las fuerzas que estarían actuando sobre los bloques. Tendríamos para M2 el peso 2 y la tensión en la cuerda. Para M1 tendríamos la fuerza que se le aplica al bloque, que como vemos es una fuerza que tiene componentes. Para obtener esas componentes precisamente nos dan el ángulo. Tenemos que como M1 está ubicado sobre una superficie, vamos a tener fuerza normal. Tendríamos el peso de M1, que es W1. Tendríamos la tensión en la cuerda, que es la misma tensión que tenemos acá abajo en magnitud, y la fuerza de fricción, en este caso una fuerza de fricción cinética, que es contraria a la dirección del movimiento. Entonces, M1, la dirección de movimiento sería hacia la derecha, es decir, que las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas y las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas. Y para M2, la dirección de movimiento es hacia arriba, es decir, las fuerzas hacia arriba positivas y las fuerzas hacia abajo negativas para M2. Bueno, los datos que nos proporcionan en el enunciado son los siguientes. Nos dan el valor de M1, el valor de M2, el coeficiente de fricción cinética, la magnitud de la fuerza aplicada, 80 newton, y el ángulo, 30 grados. Para M2, pues, planteamos sumatoria de fuerzas en X. Como no hay fuerzas que actúan sobre este bloque en X, simplemente nos queda sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos la tensión menos el peso 2 es igual a M2 por A. Reemplazando lo que sería el peso 2, me quedaría de esta manera, M2 por G. Y ahora reemplazando los valores que conocemos, que sería la masa 2 y la gravedad, me queda la tensión menos 3 por 9.8 igual a 3A. Realizando el cálculo, me quedaría esta ecuación. La tensión menos 29,4 igual a 3A. A eso lo voy a llamar mi ecuación 1. Una ecuación con dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Ahora procedo a hacer el análisis para M1. Me quedaría entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a menos la tensión menos la fuerza de fricción más la componente en X de la fuerza aplicada, la fuerza E. Les recuerdo que los signos en esta ecuación están dados por la dirección de movimiento para este cuerpo, para M1. Entonces, esa sumatoria de fuerzas en X me quedaría igual a M1 por A.
Reemplazando la fuerza de fricción, que por definición es el coeficiente de fricción, en este caso cinético, por la normal 1 en este caso. La componente en X de la fuerza, como vemos en este triángulo rectángulo, esa componente en X está asociada al lado adyacente, me quedaría entonces E por el coseno de teta. Reemplazando ahora lo que conocemos, quedaría de esta manera. Reemplazo el coeficiente, reemplazo la magnitud de la fuerza aplicada, que son 80 newton, y el ángulo, y también la masa, que son 5. Realizando el cálculo de este término, me quedaría esta ecuación. Menos la tensión, menos 0,2 por la normal 1, más 69,282 igual a 5A. A esto lo voy a llamar mi ecuación número 2. Y de aquí identificar que de momento tendríamos 3 incógnitas, que serían la tensión, la normal 1 y la aceleración. Realizo ahora mi análisis para la sumatoria de fuerzas en Y para M1 y vemos que para M1 tendríamos la normal 1 y el peso 1. Y adicional a eso, como en Y no hay un movimiento del cuerpo, quiere decir que la aceleración en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Planteándolo en la ecuación, me quedaría de esta manera. La normal 1, positiva, más la componente en Y de la fuerza aplicada, que sería esta, también positiva, menos W1, que sería el peso de este bloque, igual a 0. Repito nuevamente, igual a 0 porque la aceleración en Y sería 0. En Y no hay un movimiento como tal del cuerpo. Reemplazando la componente en Y de esta fuerza E, vemos que está asociado al lado opuesto a este ángulo, me quedaría de esta manera. N1 más E por el seno de teta, reemplazamos ahora el peso, menos M1 por G igual a 0. Reemplazamos ahora lo que conocemos, quedaría expresado de esta manera, y realizando el cálculo de estos dos términos, se obtendría lo siguiente: 40 para este primer término y menos 49 para el segundo. Realizando la operación de estas dos cantidades me daría menos 9, y ahora pasando ese menos 9 al otro lado de la igualdad, se obtiene finalmente que la normal 1 es igual a 9 newton. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar esta normal en la ecuación 2, en esta parte. Reemplazándola, quedaría expresada de esta manera la ecuación. Realizando el cálculo, me daría menos 1,8 para este término. Operando ahora estas dos cantidades, obtendríamos finalmente la siguiente ecuación: menos la tensión más 67,482 igual a 5A. Ahora fíjense que esta es una ecuación donde ahora solo tengo dos incógnitas, la tensión y la aceleración. A esa la voy a llamar mi ecuación número 3. Pues recordando la ecuación 1,
que es esta, observamos que la ecuación 1 y la ecuación 3 me estarían formando un sistema 2 por 2. Al igual que en el ejercicio anterior, lo más práctico sería aplicar el método de reducción. Voy a sumar ambas ecuaciones para poder eliminar la tensión. Me quedaría expresado de esta manera. Vemos que efectivamente la tensión se anula. Operando estas dos cantidades me da este valor y 3A más 5A me da 8A. Ahora este 8, que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Me quedaría expresado de esta manera. Y realizando el cálculo se obtiene que la aceleración es igual a 4,76 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, para obtener el valor de la tensión, voy a tomar a la ecuación 1 y voy a despejar la tensión. Se puede tomar cualquiera de las dos ecuaciones, como dije anteriormente. Despejando la tensión de la ecuación 1 me quedaría de esta manera. Ahora, reemplazando el valor de la aceleración, queda expresado de esta forma. Y realizando el cálculo para estos dos términos, se obtiene que la tensión es igual a 43,68 newton. Ahora, voy a hacer el cálculo también utilizando la ecuación 3 para que observen que efectivamente da lo mismo. Entonces, de la ecuación 3, que es esta, voy a despejar la tensión. Entonces hay varias formas de hacerlo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar esta tensión al otro lado de la igualdad y este término también lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Me quedaría expresado de esta forma. Entonces 5A pasaría al otro lado negativo y la tensión pasa al otro lado positiva. Reescribiendo la ecuación o reordenándola, queda expresada de esta manera y reemplazando el valor de la aceleración me queda planteada de esta forma. Realizando el cálculo de estos dos términos, se obtiene que la tensión es igual a 43,68, que es el resultado esperado, que las dos tensiones con cualquiera de las dos ecuaciones pues dé exactamente el mismo valor. Por lo tanto, la aceleración de los objetos es de 4,76 metros por segundo cuadrado y la tensión en la cuerda es de 43,68 newton. Ejemplo, un objeto de masa M1 igual a 2 kilogramos y un bloque de masa M2 igual a 5 kilogramos se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la figura. El bloque M2 se encuentra sobre un plano inclinado con un ángulo de 40 grados, para el cual el coeficiente de fricción cinética es de 0,2. Si el bloque M2 desciende por el plano, encuentre la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. En este caso, pues, tenemos un problema en el cual está involucrado un plano inclinado en el cual existe fricción. Del plano nos dan la inclinación y nos dan el coeficiente de fricción cinética. El problema nos dice que según estos valores de las masas, el bloque M2 desciende por el plano, es por eso que las aceleraciones quedan en esta dirección. Y lo que se nos pide hallar es determinar
la tensión en la cuerda y la aceleración del sistema. Solución. Este sería el diagrama para el problema donde tendríamos que para M1 la dirección de movimiento es hacia arriba y para M2 la dirección de movimiento es en este sentido. Para M1 tendríamos que las fuerzas que actúan sobre él sería el peso 1 y la tensión en la cuerda. Para M2 tendríamos la tensión en la cuerda, la fuerza de fricción cinética, que en este caso es contraria a la dirección de movimiento, la fuerza normal, en este caso la normal 2, que es perpendicular a la superficie, en este caso perpendicular al plano inclinado, es por eso que queda en esta dirección y no directamente hacia arriba. Recordemos que la definición de fuerza normal es que es perpendicular a la superficie, es decir, debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie del plano inclinado. Y por último, sobre M2 tendríamos el peso. Cuando se trabaja con planos inclinados, se suele tomar el sistema de coordenadas, el sistema XY, de esta manera. Es decir, que el eje X quede paralelo al plano inclinado. Eso hace también que el eje Y, pues en este caso, quede orientado en la misma dirección que la normal, debido a esa condición de perpendicularidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de plantear el sistema de coordenadas de esta forma y no como es habitual, que el eje Y es vertical y que el eje X es horizontal? Resulta que si se toma el sistema coordenado de esta manera, esto causa que la tensión y la fuerza de fricción solo tengan componente en X y que la normal solo tenga componente en Y. Y que el peso, como va a ir siempre hacia abajo, para este sistema coordenado, el peso sí tendría dos componentes. Una componente en X, que en este caso pues sería positiva, y una componente en Y, que en este caso sería negativa. Si uno tomara el sistema coordenado de forma habitual, es decir, eje Y y eje X, eso me supondría una desventaja, ya que el peso sí tendría solo componente en Y, pero las otras tres fuerzas que tenemos involucradas tendrían componente tanto en X como en Y. Es por eso que se suele tomar el sistema coordenado de esta manera, de forma que quede alineado con respecto a la inclinación del plano. Ahora, para este sistema coordenado tenemos que el peso va a formar un ángulo con el eje Y. Ese ángulo siempre va a corresponder al ángulo de la inclinación del plano. Ahora, en el problema nos proporcionan los siguientes datos: la masa M1, la masa M2, el ángulo y el coeficiente de fricción cinética. Pero antes de continuar, para demostrar que efectivamente este ángulo corresponde al ángulo de inclinación del plano, voy a utilizar este gráfico, en donde tendríamos el sistema habitual de siempre, el sistema XY, y el sistema
X', Y', que sería el que estamos tomando acá para el plano inclinado. Entonces, se observa que hay una correspondencia de este ángulo con la inclinación del plano. Si analizamos ese ángulo en este gráfico, vemos que este ángulo viene a ser el mismo ángulo que se me forma acá. Esta vendría a ser la dirección del peso. Entonces, este ángulo alfa que estoy planteando en este gráfico vendría a ser este ángulo teta. Y lo que queremos demostrar es que estos dos ángulos vendrían a ser los mismos. Se me forma un ángulo entre este eje vertical y el eje horizontal inclinado, que yo lo voy a llamar beta, que sería correspondiente al ángulo que se me forma en esta parte. Entonces, primero voy a hacer un análisis sobre este sistema coordenado, el sistema XY. Podemos decir que beta más teta sería igual a 90 grados. Ahora, haciendo un análisis similar, pero para el sistema primado, podríamos decir que beta más alfa, como esto es un ángulo recto, la suma de esos dos ángulos debe ser igual a 90 grados. Si comparamos ambas expresiones, ¿sí?, como el beta es el mismo para ambos casos, y alfa y teta son ángulos positivos entre 0 y 90, lo que se puede concluir de ahí es que teta efectivamente es igual a alfa. Entonces, esta sería la demostración geométrica de que el ángulo que se me forma en esta parte corresponde al ángulo de la inclinación del plano. Habiendo demostrado lo anterior, empezamos a hacer el análisis aplicando segunda ley de Newton. Entonces, para M1 nos quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría entonces la tensión menos el peso 1 es igual a masa 1 por aceleración. Reemplazando el peso 1 nos quedaría de esta manera. Ahora, reemplazando los valores conocidos, obtendríamos que la masa 1, 2 kilogramos, la gravedad 9.8, y en esta parte me quedaría 2A. Realizando el cálculo, se obtiene esta ecuación. La tensión menos 19,6 es igual a 2A. A eso lo voy a llamar mi ecuación 1, en donde tengo dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Ahora, para M2, sumatoria de fuerzas en X, nos quedaría entonces menos la tensión menos la fuerza de fricción más la componente en X del peso 2. Esas serían todas las fuerzas que están en X para M2. Me quedaría planteado de esta manera. Y eso igualado a la masa 2 por la aceleración del sistema. Reemplazando la definición de fuerza de fricción, me queda de esta forma. Ahora, para la componente en X del peso 2, vemos que esa componente
corresponde al lado opuesto de este triángulo rectángulo. Entonces me quedaría la magnitud del peso, que sería masa 2 por gravedad, por el seno del ángulo. Y eso igual a masa 2 por aceleración. Reemplazando los valores conocidos, me queda expresado de esta manera, y realizando el cálculo para este término, se obtiene esta ecuación, menos la tensión, menos 0.2 por la normal 2, más 31,496 igual a 5A. A esta le voy a llamar mi ecuación 2. Y se observa que en esta ecuación tenemos tres incógnitas, que sería la tensión, la normal 2 y la aceleración. Realizando ahora la sumatoria de fuerzas en Y para M2, tendríamos que tenemos la normal, que va positiva, y la componente en Y del peso 2, que sería la correspondiente a este lado. Expresado me quedaría de esta manera, la normal 2 menos la componente en Y del peso 2 igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 debido a que en Y, según este sistema coordenado, no hay un movimiento del cuerpo M2. Por lo tanto, la aceleración en Y para M2 sería 0. Por eso es que la sumatoria de fuerzas en Y queda igualada a 0. Reemplazando la componente en Y del peso, del gráfico se observa que para la componente en Y, esa componente está asociada con el lado adyacente, es decir, que va con la función coseno. Nos quedaría entonces W2, que sería M2 por G, por el coseno de teta, igual a 0. Reemplazando los valores, me queda expresada la ecuación de esta manera, y realizando el cálculo para este término, se obtiene que la normal 2 menos 37,536 es igual a 0, de lo cual se obtiene que la normal 2 es igual a este valor. Ahora, reemplazando este valor de la normal en mi ecuación 2, me queda la siguiente ecuación. Realizando el cálculo para este término, se obtiene este valor, menos 7,507. Operando ahora estas dos cantidades, se obtiene finalmente la siguiente ecuación, menos la tensión más 23,989 es igual a 5A. Y esta ecuación vemos que tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Recordando ahora la ecuación 1, que es esta, observamos que la ecuación 1 y la ecuación 3 me forman un sistema 2 por 2. Para resolverlo, nuevamente voy a utilizar el método de reducción, sumando ambas ecuaciones para cancelar la tensión. Realizando la suma, se obtiene lo siguiente, las tensiones se anulan, estas dos cantidades me dan este valor, 4,389, y 2A más 5A me da 7A. Pasando este 7, que está multiplicando, a dividir, queda expresado de esta manera, y finalmente se obtiene que la aceleración es igual a 0,627 metros sobre segundo cuadrado.
Ahora, para hallar el valor de la tensión, voy a utilizar la ecuación 1, que es la más sencilla, y voy a despejar de esa ecuación la tensión. Pasando ese término al otro lado de la igualdad, pasaría a positivo, queda expresado de esta forma, reemplazando ahora el valor de la aceleración que haya anteriormente, queda de esta manera. Realizando el cálculo para estos dos términos, se obtiene finalmente que la tensión es igual a 20,854 newton. Por lo tanto, la aceleración de los dos objetos es de 0,627 metros sobre segundo cuadrado. Y la tensión que se genera en la cuerda es de 20,854 newton.